Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera semana de nuestra clase de administración de operaciones. En esta semana vamos a ver nuestro tercer tema, que es el tema de administración de inventarios y almacenes, con 8 subtemas que iremos viendo a lo largo de este video y que ya tienen ahí en sus notas. Un inventario es un documento donde se registran todos los bienes tangibles en existencia de una empresa que pueden utilizarse para su alquiler, uso, transformación, consumo, venta. Es decir, podemos hacer un inventario de nuestros edificios, de nuestra maquinaria, etcétera. Y básicamente el concepto es que es un registro de esos bienes. En- Debe ser una relación detallada en la que se incluyan, además de los tangibles, los derechos, las deudas de la empresa. Claro que en nuestro curso solo analizaremos los inventarios relacionados con el uso, transformación, consumo y venta, que es de lo que se trata esta parte de administración de operaciones. Hay otras áreas donde se revisan algunos otros tangibles, como comentaba, edificios, maquinaria, equipo, etcétera, como ustedes bien lo saben. ¿Cuáles son los costos que están involucrados con los inventarios? Bueno, antes de iniciar esa parte como tal, quisiera comentar que una buena administración de inventarios no se hace de la noche a la mañana, y menos si son empresas muy grandes. Para lograrles un proceso importante que para determinar el éxito de la empresa o el negocio necesitan tener esa buena administración del inventario. El inventario permite que una empresa conozca la fluctuación de artículos, lo que a su vez pues influye en las decisiones que se toman acerca de quiénes son nuestros proveedores, qué cantidad de existencias debe de mantenerse para cumplir con las demandas de los clientes, sus expectativas de demanda. Además, garantiza que no haya mermas, robos o excedentes de productos que significan, por supuesto, un mayor gasto de almacenaje. En teoría garantiza porque, bueno, pues siempre es complicado, pero disminuye por lo menos en forma importante, y en algunas empresas sí hasta cero, esos robos, mermas o excedentes. Las características de los inventarios son que crean un núcleo de datos, entre otras. Ese punto es importante, ya que se les da un número de registro, que puede ser un código interno de barras, un SKU. También generan un núcleo de datos en la línea de producto, en la cadena de suministro y en el nivel de servicio. Otra de sus características es que registran el control de movimientos, por supuesto, en dónde está un inventario, en dónde está una parte. Eso nos ayuda a la administración de los inventarios. Los inventarios son dinámicos y temporales y reflejan el desempeño de los flujos productivos y comerciales, es decir, cómo se están rotando, cómo se están moviendo los inventarios. Hay muchos tipos de inventarios, de acuerdo con diferentes autores, pero aquí comentaré 15 de ellos que son físicos, intangibles, de materias primas, de producto en proceso, de producto terminado, de suministros, seguridad o reserva, de desacoplamiento, en tránsito, de ciclo, estacional, en ductos, para especulación, naturaleza regular o cíclica, y de existencias obsoletas, muertas o perdidas. Esos son en general algunos tipos, clasificaciones del inventario, aunque como comenté, pues el inventario básicamente es uno, quizá a diferencia del tangible, a excepción del tangible, pero los demás pues son tipos de inventarios dependiendo de dónde se encuentran y de su naturaleza. ¿Cuáles son los costos de inventarios? Los podemos clasificar en tres: los costos de hacer el pedido, toda la parte administrativa de papeleo, por supuesto que tiene con personas, el uso de equipos o de sistemas. Ese es el costo de hacer el pedido. Después el costo de mantenerlo, que tiene que ver con cuánto gastamos, es el costo de capital, y incluso el costo de tenerlo almacenado también es parte de ese costo de capital. En general, el costo de capital, que es el costo del dinero, pues va en todas las partes, pero específicamente hay un costo de capital por mantenerlo, el costo del almacén y el costo del riesgo del inventario, de obsolescencia,
y también de daños que pueda tener. Y el tercero es el costo de falta de existencia, que básicamente es un costo de oportunidad, donde tenemos el costo por no vender y el costo por un pedido pendiente que puede después llevarnos a un costo de dejar de vender. Dentro de los inventarios existe un modelo desarrollado desde 1913 por Ford Whitman Harris, que era un ingeniero de Westinghouse, y que lo conocemos como el pedido o la cantidad económica de pedido, que tienen ahí la fórmula que posteriormente la utilizaremos tanto en su material impreso como en este video. Y al final llegamos a la fórmula de que la cantidad óptima es igual a 2 veces el costo de ordenar o listar el pedido por la demanda de unidades, por el costo de realizar el pedido, entre el costo de mantenimiento y todo eso la raíz cuadrada. Ustedes sabrán, los que trabajan en las empresas, en algunos casos en empresas de servicio, que a veces pues sí sea una aplicación teórica de la fórmula, pero a veces no es exacta, como no son los modelos, pero bueno, es lo mejor que hay y ya tiene prácticamente un siglo con 10 años y la seguimos utilizando en muchas empresas. Claro que hay otros modelos, pero es un modelo básico para poder establecer la cantidad que requerimos, porque eso nos lo da estrictamente la demanda. Bueno, es importante no ignorar la importancia de los costos de inventarios. En ocasiones pueden ser difíciles de percibir, pero al saberlos detectar ayudan a mantener clientes satisfechos y mayor rentabilidad y control dentro de los almacenes. Para eso también tenemos el análisis ABC de los inventarios en la parte de los costos. Y este análisis divide el inventario que se tiene en 3 grupos, de acuerdo al volumen anual en dólares o en pesos. Aquí voy a poner pesos, pero pues por supuesto puede ser en la moneda en que estemos valuando esos inventarios en el país donde estemos. El análisis ABC es una aplicación de lo que conocemos como principio de Pareto, y este principio establece que hay pocos artículos importantes y muchos triviales en ese 80-20 del principio de Pareto. Entonces la idea consiste en establecer políticas de inventario que centren sus recursos en los pocos artículos importantes del inventario y no en los muchos triviales. Resulta poco realista dar seguimiento a los artículos baratos con el mismo cuidado que a los costosos. Por tanto, con el fin de determinar el volumen anual en dólares que usaremos para los ejemplos, aunque comenté pesos, pero realmente es dólares. Para el análisis ABC se mide la demanda anual de cada artículo en el inventario y se multiplica por su costo de unidad. En este caso del ABC, los artículos con un alto volumen anual en dólares pertenecen a la primera letra, que es la A, aunque estos artículos constituyan solo un 15%, por ejemplo, de esos, del total del inventario. Y representan un 70 y 80% del valor en dólares. Es decir, ese 15% o 20% de artículos podría representar el 70 u 80% en dinero. Los artículos del tipo B son aquellos con un volumen anual en dólares intermedio, representan alrededor del 30% de los artículos y entre el 15 y 25% del valor. Y por último, los clases C, para tener el ABC, representan solo el 5 del volumen, pero casi el 5 del dinero y el 55 de los inventarios. Entonces, este modelo pues cuida los inventarios de menor cantidad, pero de mayor valor. Sin embargo, bueno, pues hay que cuidar también los de menor valor para evitar estos costos que había comentado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que espero lo puedan revisar de manera más puntual y detenida en los apuntes. Pero bueno, tenemos ahí el porcentaje de los artículos, su volumen y su costo, lo cual nos da
al final la clasificación ABC, con en este caso el 72% del valor del inventario está en el 20% de ellos, el 23% en el 30% y el 5% en el 50%. Entonces tendríamos que cuidar de mejor forma ese 20% que después veremos algunos métodos para poder hacerlo en forma estadística más adecuada. Gráficamente nos quedaría de esta manera. El 80% son pocos productos o pocos inventarios y el 5% son más artículos en el nivel C. Esto es básicamente la graficación y lo que significa el modelo ABC. Las políticas que incluyen este análisis son tres. La primera es que los recursos de compra se dedican al desarrollo de proveedores, deben de ser mayores a los artículos A que para los artículos C. Los artículos A diferencia de B y C, deben tener un control físico mucho más riguroso que lo que comentaba y veremos. Quizá deban colocarse en áreas más seguras y tal vez la exactitud de los registros debe verificarse con más frecuencia en nuestros artículos A. El pronóstico de los artículos A como punto número 3 merece más cuidado que el de los otros, mejores pronósticos, mejor control físico, confiabilidad en el proveedor y en última instancia una reducción en los inventarios de seguridad sería el resultado de política de una administración de inventarios adecuada. Este análisis de ABC sirve de guía para desarrollar estas políticas en las empresas. Aquí está el tema que comentaba del conteo cíclico para el modelo ABC. Y en ese conteo cíclico, con los procedimientos de él, periódicamente se cuentan los artículos, por eso se llama conteo cíclico, se verifican los registros y se documentan las imprecisiones. Se rastrea la causa de las imprecisiones y se toman las medidas correctivas para asegurar la integridad del sistema de inventario. Estos artículos A se cuentan con frecuencia, quizá una vez al mes, los artículos B con menos frecuencia, quizá cada trimestre, y los C con frecuencias de 6 meses, por ejemplo. Repito, insisto, no es que dejemos los C o no se deben de dejar los C sin cuidado, tenemos que ser cuidados también, porque por ahí, aunque serían menores, hay también esos costos de robos hormiga, por ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo de este conteo cíclico y que nos indica la clase de artículo ABC, la cantidad, hay menos cantidad, como ya hemos visto, de A y más de C, y la política de conteo sería para A cada 20 días, o en el caso de B cada 60 y en el caso de C cada 120 días hábiles, lo cual nos llevaría, por ejemplo, en el caso de productos o inventario tipo A revisar 25 cada día, 29 cada día de B y 23 cada día del producto C para tener este conteo cíclico y poder tener un mejor control del inventario. Otra opción sería efectuar el conteo cíclico cada vez que se reordena este tipo de productos. Este conteo cíclico tiene las siguientes ventajas: evita detener o interrumpir el proceso de producción, ya que, como ustedes saben, a veces las empresas cuando hacen inventarios físicos precisamente detienen la producción, aunque algunas veces los hacen en vacaciones o algunas épocas especiales, pero con este modelo se evita interrumpir la producción. Elimina precisamente esos ajustes anuales y hay más personal capacitado para auditar la precisión del inventario, a diferencia del inventario físico donde ponemos a todo mundo a revisar sin tener una capacitación adecuada en ese sentido.
4, permite identificar las causas de error y tomar medidas correctivas. Y 5, favorece la exactitud de los inventarios registrados. Nada más como dato curioso, la Marina de Estados Unidos aprendió de Walmart acerca de los inventarios, lo pueden leer ahí en sus notas, pero la Marina gastaba mucho dinero, vio como Walmart, Caterpillar y UPS manejaban sus inventarios, copiaron estos modelos y tuvieron reducciones en sus gastos y básicamente pues para cuestiones bélicas. Nuestro tercer subtema tiene que ver con los sistemas de inventarios de cantidad y periodos fijos. Es decir, hay dos esquemas básicos de cantidad o de periodos fijos. Los modelos de cantidad de pedido fijos o fija pretenden determinar el punto específico de reposición para un pedido, así como su tamaño. El punto de pedido siempre es un número específico de unidades. Se hace un pedido de tamaño Q cuando el inventario, digamos la fórmula que había pasado, de Q. Entonces se hace un pedido de tamaño Q cuando el inventario disponible en existencia o en pedido llega al punto R, es decir, el punto de reorden. La posición del inventario se define como la cantidad disponible más la pedida menos los pedidos acumulados. La solución para un modelo de cantidad de pedido fijo puede estipular, por ejemplo, algo así: cuando la posición de inventario llega a 36, hay que pedir 57 unidades. Esto depende pues, del tipo de empresa, si es productora, si es de servicios, si ya tiene pedidos estándar, si tiene que ver con la demanda. Son muchos factores, pero como comenté, en general es mejor tener un modelo que no tener nada. Los modelos más sencillos en esta categoría ocurren cuando se conoce con certeza todos los aspectos de la situación de los inventarios. Si la demanda anual de un producto es de 1000 unidades, es precisamente 1000, no 1000 o más o menos 10%. Es decir, conozco exactamente la demanda, que eso es difícil. En ciertas industrias, en otras es más fácil. Por ejemplo, en industrias automotrices, que en la automotriz, no industrias, la industria automotriz que hacen su planeación a veces con años, pues se tienen determinado básicamente cuánto venderían. Claro que si cambia la demanda y se venden más autos, pues necesitarán más partes, pero en general lo tienen ya también medido. O la Coca-Cola, por ejemplo, que su demanda es muy, muy estable porque pues, prácticamente tienen a todos los consumidores que toman Coca-Cola ya definidos, ya no hay muchos que entran más que los que van haciendo. Lo mismo sucede con los costos de preparación y mantenimiento, y si bien la suposición de una certeza total rara vez es válida, como comentaba, ofrece una base adecuada para la cobertura de los modelos de inventario, como también estaba comentando. La gráfica que veremos posteriormente y el análisis para obtener la cantidad de pedido óptima se basa en las siguientes características del modelo, que como saben los modelos pues, deben de tener ciertas bases. No funciona ningún modelo sin bases, y a veces las bases no son tan directamente relacionadas con la realidad, pero insisto, es mejor tener algún modelo que no tener nada. La demanda del producto es constante y uniforme durante todo el periodo. El tiempo de entrega es constante. El precio es constante, que tampoco es cierto. El costo por mantener el inventario se basa en el inventario promedio. Los costos de pedido y preparación son constantes, que tampoco es cierto. Y se van a cubrir todas las demandas del producto. Entonces, hay que tener esas bases. Eh, Insisto, ajustarlas en todo caso a la realidad para poder aplicar de la mejor forma no solo este modelo, sino todos los modelos. Aquí tenemos este modelo, perdón, esa gráfica de cantidad de pedido fijo. Y aquí vemos cómo cada que llega a cierto número de unidades se vuelve a pedir
la cantidad, se va consumiendo, llega otra vez al límite, se vuelve a pedir y así durante todo el periodo, probablemente todo el año. Y los costos, bueno, los tenemos definidos de esta parte, los costos anuales con base en el tamaño del pedido, que es la fórmula que vimos anteriormente y que aquí tenemos un ejemplo con una demanda de 1000 unidades. Esto nos da un promedio de dividirlo entre los días del año, el costo es de $5, el mantenimiento 1.25, el tiempo de entrega 5 días, el costo por unidad 12.50. Y aplicando la fórmula, básicamente lo que obtenemos es una cantidad óptima de 89 unidades, donde el punto de reorden, que también ahí tienen la fórmula en las notas, es a las 13.7 unidades. Por supuesto cerraríamos en 14 y en 90 la cantidad óptima. Entonces cada que lleguemos a 14 habrá que pedir la diferencia para llegar a la cantidad óptima. Y el costo también tiene la fórmula, sería de $12.611. ¿Para qué nos sirve? Para tener básicamente control y un presupuesto para ver cómo se van dando los movimientos, en este caso de inventarios y de costos. Y el otro modelo es el sistema de periodo fijo. El anterior, como vimos, fue cantidad fija. Aquí es de periodo fijo. Los periodos se vuelven a hacer en el momento de la revisión, marcada como T, y el inventario de seguridad que es necesario volver a pedir es Z sigma T más L, que es básicamente la fórmula que tenemos en la parte de abajo, que es Q es igual a la demanda media más durante el promedio vulnerable más el inventario de seguridad menos las existencias que tenemos. Y en forma gráfica habría que ir haciendo el pedido dependiendo de esa fórmula donde estamos y volver a hacer puntos de reorden. Como ven, aquí puede variar. Aquí se tomó en este punto hacer el pedido y en el siguiente ciclo, en el siguiente periodo, un poco antes y en los siguientes un poco después. De igual manera tienen ahí este ejemplo con la demanda diaria de 10 productos, una desviación estándar de 3 unidades, el periodo de 30 días, el tipo de entrega de 14. Y la política de la empresa, cubrir el 98% de la demanda con las existencias. Al principio del periodo hay 150 unidades en existencia. Por lo tanto, desarrollando la fórmula, básicamente habrá que pedir en esa primera etapa 331 unidades que irán cambiando dependiendo del momento en que se pida o se vayan agotando las existencias y se cumpla con ese modelo o esa política de la empresa o de la dirección general. Muy bien, llegamos a nuestro cuarto subtema, que son los modelos probabilísticos en el inventario. Y pues básicamente un inventario estocástico probabilístico presenta una demanda o tiempo de entrega desconocido, es aleatorio, por lo que esta demanda o tiempo es expresado a través de esa variable aleatoria. Por tanto, un modelo de inventario probabilístico hace uso de una distribución de probabilidad normal para especificar el valor de la demanda o de otra variable desconocida. Y este es precisamente el aporte de la estadística. Partiendo de esto, se han creado diversos modelos de inventarios probabilísticos, multiperiodos, clasificados según la forma en que se realiza el inventario. Estos modelos, en los cuales la variación se debe a la incertidumbre y, por supuesto, no a causas predecibles. La clasificación de estos modelos propone distinguir entre modelos de revisión continua y periódica. Un ejemplo para diferenciarlos es el que expone Handy Taja en su libro, donde indica que las tiendas de menudeo, las tiendas de retail, se maneja una revisión periódica cuando
un artículo se repone cada semana o cada mes, o una revisión continua si se repone el inventario cuando está por debajo de un determinado nivel. Como vemos, es básicamente los modelos anteriores, pero ahora no conocemos o no determinamos o tenemos incertidumbre en la demanda. Tenemos dos sistemas, sistema de revisión continuo, también conocido como sistema de punto de reorden, que ya vimos que es el modelo Q, pero insisto, ahora manejado con probabilidad, sin datos precisos. Y en resumen, para este modelo, la cantidad es fija y el tiempo es variable. Mientras para que el del sistema de revisión periódica, tenemos que el tiempo es fijo y la cantidad es variable. Esto en función de esa probabilidad de qué demanda tenemos o podemos determinar de acuerdo con las probabilidades. Teniendo en cuenta esto, para el sistema de revisión periódica, puedo mencionar una ventaja, y es que este sistema no exige que el empleado haga un conteo físico tras cada transacción de inventario. En lugar de eso, lo hace cuando llegue el tiempo de revisión según la periodicidad definida, y eso se traduce en un ahorro de tiempo para el empleado. Este tipo de sistema comparte varios supuestos con el anterior, por ejemplo, que tiene en cuenta como únicos costos los costos de ordenar y mantener. Los tiempos de entrega son conocidos y constantes y los artículos son independientes entre sí, aunque tampoco pasa esto estrictamente o exactamente en la realidad, pero nos ayuda a tener una mejor administración de los inventarios. Ahí tienen algunas diferencias entre el de revisión continua y el de revisión periódica. Por ejemplo, el estado inactivo está en espera de la demanda en ambos. Cuando ocurre la demanda, las unidades se retiran del inventario y o hay pedidos acumulados, así vamos bien, es decir, vamos igual con los dos. Calcular la posición del inventario, eso se hace antes en el sistema de revisión continua de preguntarnos si la posición es menor o igual que el punto de reorden, mientras que en el de revisión periódica se establece primero si ya llegó el momento de revisión para hacer el cálculo de la posición del inventario. Después se calcula la cantidad del pedido en el sistema de revisión periódica y se hace el pedido por la cantidad de unidades necesarias. El de revisión continua es un poco más corto. Después de saber si hay un punto de orden menor o igual a la posición, se hace el pedido de exactamente una cantidad determinada de unidades. En la gráfica anterior, fíjense que entonces los símbolos de decisión tienen que ver con lo que comentaba en el sistema de revisión continua. Cuando el inventario sea menor o igual al punto de reorden, se genera un nuevo pedido. De lo contrario, el inventario seguirá consumiéndose y podríamos llegar a tener faltantes de inventario. Por tanto, esta verificación es constante. Mientras que en el sistema de revisión periódica nos preguntamos, ¿llegó el momento de revisión? Con base en una periodicidad definida de tiempo, y en caso de que así sea, determinamos cuánto pedir y pedimos. De lo contrario, pues también el inventario seguiría consumiéndose. Pues las empresas medianas, grandes y muchas pequeñas tienen bien definido esto, de tal manera que no se queden sin inventarios para cumplir con la demanda. El inventario de seguridad. Bueno, este escenario nos plantea desconocimiento de la demanda, es un escenario probabilístico. Es por eso que si bien vamos a pedir lo mismo, vamos a disponer de ese stock de seguridad y revisaremos constantemente el nivel de inventario a fin de evitar faltantes. Así pues, el inventario o stock de seguridad consiste en el almacenamiento, como su nombre lo indica, de unidades adicionales para evitar faltantes. Y eso ya después lo relacionaremos con el just in time para ver
pues si es necesario ese inventario, debería de evitarse o cuál es lo que se tiene que hacer. Una opción es plantear modelos de minimización de costo, pero es una tarea compleja que involucra la determinación del costo de faltantes y pedidos aplazados. Y otra opción más común es definir políticas de nivel de servicio para el inventario y a partir de ahí calcular el inventario de seguridad acorde a esa política. ¿Cuáles son las políticas de nivel de servicio de inventario? Bueno, como comentábamos en esta parte de probabilística, pues establecer una política de nivel de servicio de inventario no es más que definir la probabilidad de no quedarnos sin inventario durante el tiempo que se emite una orden de pedido hasta que llega. Por ejemplo, podemos definir un nivel de servicio de 95%, lo que significa que hay una probabilidad de 95% de que la demanda no sea mayor que la oferta. Dicho de otra forma, la probabilidad de que haya faltantes es de 5%. Sin embargo, puede que la demanda no se comporte de forma uniforme durante el tiempo de espera, o podría ser que sí. Es decir, si la variación de la demanda con respecto al promedio no es grande, podríamos darnos el lujo de tener un inventario de seguridad pequeño. Y en caso contrario, si la demanda varía mucho, conviene tener un inventario de seguridad relativamente grande para evitar esos faltantes, aunque ya hemos visto y he comentado que eso pues tiene un costo y precisamente lo que se busca es minimizar los costos, pero también se busca tener el inventario adecuado para poder surtir la demanda. Dicha variabilidad nos lleva a hablar de distribución de probabilidad y con esto incluir conceptos como media y varianza. Y como veremos en el gráfico a continuación, ustedes lo tienen, asumamos que la demanda se distribuye normalmente, la línea central es el promedio, si fijamos el nivel de servicio de inventario en 50%, es decir, que la probabilidad de tener faltantes es del 50%, el punto de reorden coincidiría con la línea central. Si este fuera el caso, el inventario de seguridad sería 0, porque la demanda es igual a la oferta. Despejando inventario de seguridad, tenemos que el punto de reorden es igual a la demanda promedio para, el punto de reorden es igual a la demanda promedio más el inventario de seguridad, o el inventario de seguridad es igual al punto de reorden menos la demanda promedio, dependiendo de ese nivel de servicio de inventario que estamos estableciendo. Ahí lo tenemos en la gráfica. Y si queremos brindar un nivel de servicio superior al 50%, el punto de reorden debe ser mayor que la demanda promedio, lo que supondría incluir el punto de reorden hacia la derecha de la línea central de esta campana de Gauss. Queremos, suponiendo un nivel de servicio de inventario de 90%, es decir, una probabilidad de que tengamos faltantes del 10%. ¿Cómo calculamos el inventario de seguridad? Bueno, ahí lo tenemos de esta forma. A valores más elevados de Z tendremos mayor nivel de servicio de inventario y por lo tanto mayor inventario de seguridad. Si Z es igual a 0, no habrá inventario de seguridad, lo que indicaría que el punto de reorden es igual a la demanda y tendríamos faltantes del 50% del tiempo. Esta es un poquito la base del just in time, donde la demanda es exactamente igual que la oferta. No habría inventario de seguridad, pero hay un riesgo alto, también dependiendo de la empresa o el sector donde nos desarrollamos. Nuestro quinto subtema es la precisión del registro de inventarios. Por lo regular, los registros de inventario difieren del conteo físico real, como ya he comentado. La precisión del inventario se refiere a la coincidencia de ambos. Compañías como Walmart entienden la importancia de la precisión del inventario e invierten esfuerzos considerables para garantizarla. De hecho, tienen su propio sistema de control de inventario. La pregunta es, ¿qué margen de error es aceptable? Por ejemplo, el registro muestra un saldo de 683 piezas X y el conteo real 652. La pregunta es razonable.
o en un conteo de 750 hay un exceso de 67. ¿Qué es mejor? Bueno, pareciera que en términos de costo sería mejor tener de más, no de menos, aunque en la realidad pues, debería de ser exactamente el mismo eh, inventario físico relacionado con lo que tenemos registrado. Pero bueno, pues ahí es donde precisamente la administración de estos inventarios debe entrar de forma más eficiente. En todos los sistemas de producción, perdón, deben mostrar el saldo en un rango específico que lo va definiendo la administración de la empresa, la dirección general, junto con la gente de producción, que sea la de finanzas, y con eso tratar de minimizar los costos, porque minimizando los costos somos más rentables. ¿Cómo lleva una empresa los registros precisos y actualizados? Bueno, pues con de diferentes formas, con códigos de barras, con identificación por radiofrecuencia, con otros códigos. Y lo importante es reducir al mínimo los errores causados por introducir números equivocados en el sistema y evitar también esos robos, pérdidas, mermas de inventario. También es importante mantener el almacén cerrado con llave, esto es lógico, pero a veces no tanto. Si solo el personal del almacén tiene acceso y una de las medidas de desempeño para evaluarlo es que hay una presión en los registros, eso también puede ser una fuerte motivación para cumplir con ello. Cada lugar de almacenamiento debe de estar cerrado de alguna manera y eso también ayuda a tener el control y por supuesto que cada que se saquen las piezas, pues tener el registro, tener cerraduras, nadie puede sacar piezas sin una transacción autorizada o registrada. Aquí es todo el control que se debe de tener para poder administrar los inventarios con dos fines, como ya comenté. Uno, pues que la producción se mantenga en forma continua para poder sacar los productos y la otra es disminuir los costos. Y aquí es donde entra el conteo de ciclo que ya vimos a través del modelo de ABC nuevamente. Y este conteo de ciclo, regresando a él, nos ayuda cuando el registro muestra un saldo de bajo a cero, o debajo de cero, es más fácil contar menos piezas. Entonces, esto tiene que ver con la administración del inventario, tener pues, las menos piezas posibles de acuerdo a los niveles. Cuando el registro muestra un saldo positivo, pero se escribió un pedido acumulado, o después de un nivel de actividad específico, o para indicar una revisión con base en la importancia de la pieza, como lo tenemos en la tabla del lado izquierdo. Al momento de contar con el inventario con mayor facilidad es cuando no hay actividad en el almacén, como lo había comentado, pero eso significa que no se está produciendo y seguramente que no se está vendiendo. Algunas compañías contratan empresas privadas para esto, otras utilizan contadores de ciclo, otras tienen otros métodos más sofisticados, algunos incluso con drones para poder localizar todas las piezas. Algunas empresas lo ponen decía, con drones, cuando tienen alguna pieza que no encuentran, a través de los códigos de radiofrecuencia, anda el dron sobre la planta, sobre el almacén, y lo anda buscando. A veces están tirados, como ustedes saben, ¿no? Hay muchas situaciones que pasan con los inventarios. Nuevamente la pregunta es sobre el error tolerable entre el inventario físico y los registros. Eh, Eso es objeto de mucho debate. ¿Cuánto debería de ser el error? Aquí menciona 1, 2 o 3%. Como ya comenté, yo pienso que no debe ser ni siquiera el 1%, pero bueno, también en la realidad es difícil controlar esa parte. La idea es tener
la mejor forma de administrar para que el error sea mínimo entre el físico y el registrado. Nuestro sexto punto tiene que ver con el software para inventarios. Y el software, pues básicamente es un programa informático creado para ayudar y facilitar la gestión de inventario de la empresa. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues a través de la aplicación de ese software para contabilizar todos esos bienes tangibles. Los beneficios de gestionar el inventario con un software son un control del stock, incremento de las ventas, la satisfacción y fidelización del cliente, la optimización del tiempo, el recorte de costos y la escalabilidad del negocio. ¿Cómo elegirlo? Bueno, pues que sea funcional, con una interfaz moderna, que haya notificaciones configurables, la posibilidad de utilizar datos en red y que tenga múltiples usos dependiendo del tamaño y por supuesto del presupuesto de la empresa. Estos son algunos de los muchos software comerciales que existen, algunos de ellos incluso gratuitos en algunos módulos o totales. Y en esa liga les dejo, les dejo la liga para que vean algunas características de algunos de ellos. Por supuesto tenemos SAP, que fue creada en 1972 como muchas empresas por emprendedores que fueron creciendo. Hoy tiene 105,000 empleados, más de 230 millones de usuarios en la nube y más de 100 soluciones. Más como cultura general, SAP es una sigla, no es un acrónimo, y dicen ellos que por tanto debería de deletrearse como SAP y no como SAP. Da igual. Bueno, ¿para qué se usa el software de SAP? Para muchas aplicaciones, entre ellas la administración de inventarios, por eso la puse, y porque es una del software o de las empresas más reconocidas en la administración no solo de inventarios, sino de las empresas en general. Y aunque dice que debe pronunciarse SAP, pues básicamente la costumbre es que se pronuncia como SAP. ¿Qué es un software ERP? Es Enterprise Resource Planning, que lo traduciríamos como planificación de recursos empresariales, y este software incluye programas para todas las áreas de negocios centrales, tales como compras, producción, gestión de materiales, ventas, marketing, finanzas y recursos humanos. Y SAP o SAP fue de los primeros en desarrollar este tipo de software. ¿Qué soluciones da? Pues dan soluciones para todas las áreas de la empresa, y no le estoy haciendo publicidad a SAP, sino que es uno de los más utilizados, como ustedes saben, en la industria. Bueno, ¿cuáles son las funciones de un almacén? Básicamente, su función pues, es de almacenaje como un lugar físico, y sus zonas son, las principales son zonas de carga, zonas de recepción y control del almacén, zona de almacenamiento, zona de picking, donde aparecen de pedidos, y zona de expedición o zona de salida. Y algunos tienen algunas zonas de oficina y algunas zonas especiales en un almacén, aunque no son estrictamente necesarias. Las otras sí, pues es un proceso de precisamente entrada, proceso y salida, y estas son algunas zonas adicionales. Aquí tienen un resumen de qué es lo que hace cada tipo de almacén, en la parte de picking, consolidación, distribución, tránsito y aprovisionamiento. Y esto nos da una idea del manejo, las funciones y características de cada uno de ellos. Sus funciones es recibir mercancía, almacenarlo, conservarlo, gestionarlo y expedirlo. ¿Cómo podemos clasificar un almacén? Bueno, de algunas maneras que aquí se mencionarán, que es según la estructura o en construcción, pueden ser a cielo abierto, cubiertos,
según la actividad de la empresa comercial e industrial, según la función logística, plataformas logísticas, almacenes de tránsito o consolidación regionales o de zona, según el grado de automatización, convencionales, automatizados o automáticos, y según la titularidad, bueno, puede ser la propiedad, puede estar en renta o puede ser en leasing. Por último, nuestro tema 3.8, este tema ha sido bastante largo, porque así está marcado, pero ya estamos en el final, que es el 3.8, que es determinar la distribución y localización de los almacenes, y esto básicamente está en función de la producción, los costos, la demanda y la competencia. En otras palabras, es dónde puedo estar cerca de mi mercado, a qué costo puedo estar, si me conviene estar más lejos del mercado pero a menos costo, o más cerca del mercado pero a más costo. Eso depende, bueno, también de los proveedores, que puedan estar cerca de los proveedores, y también cómo están los competidores. A final de cuentas, nos guste o no, tendrá que ver con dónde es más rentable. Esa es la idea, y por eso pues, Tesla se vino a Monterrey, porque seguramente resultó mucho más rentable por cuestiones de ubicación precisamente. A lo mejor salía más barato llevarla a Vietnam con mano de obra más barata, pero el transporte puede resultar más caro. Entonces, esa distribución y localización tiene que ver, a final de cuentas, con el costo total. Claro, nuevamente con producción, competencia y demanda, pero estrictamente con el costo-beneficio. Tiene una gráfica más o menos ya la saben, de cómo se mueve el almacén. Muy bien, como cierre, los costos de inventario son un factor clave que puede generar ahorros o pérdidas dependiendo cómo lo controlemos. Por ello es una importancia administrar los inventarios. El costo del inventario incluye pedir, mantener, administrar el mismo, y se examina por la dirección como parte de la evaluación de la cantidad de inventario que se debe tener a mano. Al conocer el costo del inventario se puede determinar qué beneficios pueden obtenerse con esas existencias, qué costos pueden reducirse, qué cambios hay que hacerse, qué proveedores o productos se deben de elegir, cómo asignar el dinero, etc. Y para los minoristas o fabricantes, el stock suele ser tanto el activo más importante como el mayor gasto. Por tanto, la evaluación del costo de inventario es esencial y tiene implicaciones tanto para las finanzas de la empresa como para su gestión global. Bueno, con eso terminamos nuestro tercer tema. Repito, sí fue un poquito largo, pero espero que haya podido explicar lo que ahí está plasmado. Nos vemos en el siguiente módulo, la siguiente semana. Que tengan una excelente semana.